Hola chicos. Antes de empezar la historia de hoy, solo un pequeño favor. Más del 90% de nuestros espectadores no están suscritos a nuestro canal. Por favor, suscríbanse para no perderse ninguna historia impactante e interesante. Vamos a comenzar la historia de hoy. Mi vida siempre había sido un lienzo de tonos suaves, pintado con la previsibilidad de la rutina y el cariño silencioso de un matrimonio de 10 años. Juan y yo éramos lo que la gente llamaría una pareja estable, predecible. Teníamos nuestras cenas a la misma hora, nuestras películas los viernes por la noche, e incluso nuestras discusiones seguían un patrón familiar. No había grandes dramas, ni pasiones desbordantes, pero sí una comodidad que yo había confundido con felicidad, o al menos con una versión aceptable de ella. Yo, Elena, siempre fui la pragmática. La que organizaba, la que planificaba, la que se aseguraba de que la casa funcionara sin problemas. Juan, por su parte, era el soñador, el artista de corazón que, irónicamente, trabajaba como contable. Su creatividad se manifestaba en sus acuarelas de fin de semana y en su colección de discos de jazz. Lo amaba, sí, o al menos amaba la idea de él, el compañero que había elegido para navegar la vida. Pero la vida tiene una extraña forma de susurrar verdades incómodas cuando menos te lo esperas. Para mí, ese susurro llegó en forma de un nuevo proyecto en la oficina. Nuestra empresa, una consultora de marketing, había ganado una cuenta importante con una startup tecnológica, y yo fui designada como la líder del equipo. El equipo incluía a un programador brillante, un hombre llamado Andrés. Andrés era todo lo contrario a Juan. Donde Juan era pausado y contemplativo, Andrés era una ráfaga de energía, con una mente que parecía operar a la velocidad de la luz. Tenía una risa contagiosa que siempre empezaba en sus ojos, y una forma de hablar apasionada sobre su trabajo que me resultaba extrañamente cautivadora. Al principio, era puramente profesional. Horas y horas en salas de reuniones, diagramas de flujo en pizarras blancas, discusiones acaloradas sobre algoritmos y estrategias. Pero poco a poco, las conversaciones comenzaron a desviarse. Un día, durante una pausa para el café, Andrés me preguntó sobre mis pasatiempos. Me di cuenta de que apenas tenía. Mi vida era trabajo y hogar, y las líneas entre ellos se habían difuminado. Le conté de mi fascinación por la astronomía, un interés que había abandonado en la universidad. Sus ojos se iluminaron. Resulta que él era un aficionado astrofotógrafo. Me mostró fotos impresionantes de nebulosas y galaxias tomadas desde su telescopio casero. La pasión en su voz era palpable, y de alguna manera, contagiosa. Empezamos a quedarnos hasta tarde en la oficina, no solo por el trabajo. A veces, hablábamos de libros, de música, de sueños olvidados. Me encontraba riendo más de lo que lo había hecho en años. Una noche, mientras revisábamos unos informes, Andrés me contó sobre su infancia, sus luchas, sus aspiraciones. Era una vulnerabilidad que no había visto en mucho tiempo, y me sentí extrañamente conectada. No era un coqueteo abierto, no de la manera convencional. Era una intimidad que se construía silenciosamente, ladrillo a ladrillo, en el espacio compartido de nuestra jornada laboral extendida. Empecé a notar pequeños cambios en mí. Me vestía con más cuidado por las mañanas, elegía colores que antes no me atrevía a usar. Me encontraba pensando en Andrés en momentos inoportunos, en medio de una conversación con Juan, mientras preparaba la cena. Me sentía culpable, sí, pero esa culpa se mezclaba con una excitación nueva, una especie de despertar. Una tarde, estábamos en la terraza de la oficina, disfrutando de la puesta de sol después de un día particularmente agotador. La conversación se tornó más personal. Andrés me habló de una relación pasada que lo había dejado herido, de su miedo a volver a confiar. Y yo, sin darme cuenta de que estaba cruzando una línea invisible, empecé a compartir mis propias frustraciones, la sensación de estancamiento, la falta de chispa en mi vida. No hablé explícitamente de Juan, pero el subtexto era claro. Andrés me miró a los ojos, y por primera vez, sentí una corriente eléctrica. No era la mirada de un colega, ni la de un amigo. Era algo más profundo, algo que reconocía una parte de mí que había estado dormida. Me dijo, con una voz suave pero firme, Elena,
Tienes una luz increíble. No day has not a law peg. Fue un comentario simple, pero me golpeó como una revelación. ¿Había dejado que mi propia luz se atenuara? Volví a casa esa noche con una mezcla confusa de emociones. Juan estaba viendo un partido de fútbol, sumergido en su rutina. Lo abracé, y sentí su familiaridad, su calidez. Pero debajo de esa familiaridad, una pregunta incipiente comenzó a formarse. ¿Era suficiente? La comodidad se sentía ahora como un manto pesado, y el recuerdo de la mirada de Andrés, de sus palabras, resonaba en mi mente como una promesa de algo más. El proyecto con la startup avanzaba a buen ritmo, pero la dinámica entre Andrés y yo se había transformado. Nuestras reuniones se volvieron más íntimas, nuestros almuerzos en la cafetería de la oficina se extendían, y cada vez buscábamos más pretextos para pasar tiempo juntos. Hablábamos de todo, nuestros miedos, nuestros sueños, las pequeñas alegras y decepciones de la vida. Él me escuchaba de una manera que Juan había dejado de hacerlo hacía mucho tiempo, o quizás yo había dejado de expresarme de una manera que él pudiera escuchar. Sentía que Andrés veía a la verdadera Elena, esa que había estado guardada bajo capas de responsabilidad y rutina. Una tarde, estábamos trabajando en la oficina, los dos solos, el resto del equipo ya se había ido. Habíamos estado depurando un código complejo durante horas, y la frustración era palpable. De repente, lo logramos. El programa funcionó a la perfección. Hubo un momento de euforia compartida. Nos miramos, y la tensión, no solo la del trabajo, era casi física. Andrés extendió la mano y me rozó el brazo. Fue un toque breve, casi imperceptible, pero la electricidad que sentí fue innegable. Mi corazón dio un vuelco. Me retiré rápidamente, fingiendo buscar algo en mi bolso. La situación era precaria, y lo sabía. Tenía un nudo en el estómago, una mezcla de culpa y una emoción que no podía nombrar. ¿Era atracción? ¿Era algo más? Esa noche, en casa, me sentía como si estuviera actuando en una obra de teatro. Juan me preguntó sobre mi día, y yo le di respuestas monosilábicas, evitando su mirada. Cada palabra que decía se sentía como una mentira. Los días siguientes fueron una especie de tortura dulce. Cada encuentro con Andrés era un delicado baile al borde del abismo. Evitábamos el contacto físico, pero la intensidad de nuestras conversaciones, la forma en que nuestras miradas se cruzaban, lo decía todo. Él me enviaba artículos de astronomía que le parecían interesantes, o enlaces a canciones que creía que me gustarían. Yo le respondía con notas de voz, a veces riendo de cosas que solo nosotros entenderíamos. Era una conexión intelectual y emocional que nunca había experimentado con Juan. Una de esas noches, después de una cena de trabajo con el equipo, Andrés se ofreció a llevarme a casa. La conversación en el coche fluyó con una facilidad asombrosa. Hablamos de nuestros lugares favoritos para viajar, de nuestras comidas preferidas, de pequeños detalles que construyen la intimidad. Cuando llegamos a mi calle, el coche se detuvo, pero ninguno de los dos hizo un movimiento para bajarse. El silencio era pesado, lleno de palabras no dichas. «Elena», dijo Andrés, su voz apenas un susurro. Me giré para mirarlo. Sus ojos brillaban en la penumbra. «Hay algo que necesito decirte». Mi corazón latía desbocado. Sabía lo que venía, y una parte de mí lo deseaba con una intensidad aterradora, mientras que otra parte gritaba en pánico. Justo en ese momento, las luces de mi casa se encendieron. Juan había salido a la entrada, probablemente preocupado por mi tardanza. El hechizo se rompió instantáneamente. Andrés se aclaró la garganta, y la tensión se disipó, reemplazada por una incomodidad palpable. «Bueno, te dejo entonces», dijo Andrés, su voz volviendo a su tono habitual, aunque un poco forzado. «Mañana tenemos mucho que hacer». Salí del coche y lo vi alejarse. Juan se acercó a mí, su expresión una mezcla de alivio y ligera irritación. «¿Todo bien, Elena? Pensé que te habías perdido». Lo abracé, forzando una sonrisa. «Sí, cariño. Solo que el proyecto se alargó un poco». Andrés me hizo el favor de acercarme. Esa noche, mientras Juan dormía a mi lado, me sentí más sola que nunca. La presencia de Juan me recordaba mi realidad, mi compromiso.
Pero mi mente vagaba hacia Andrés, hacia lo que casi había sido dicho, hacia la promesa de algo nuevo y desconocido. Me di cuenta de que había cruzado una frontera invisible, no con un beso, ni con un toque explícito, sino con la entrega de mi corazón a una posibilidad diferente. La lealtad ya no era un ancla, sino una cadena que me apretaba el alma. Sabía que esto era el principio de algo, y el miedo y la emoción se mezclaban en un torbellino dentro de mí. Los días que siguieron a esa noche en el coche fueron tensos. La oficina se había convertido en un campo de batalla emocional para mí. Cada vez que Andrés se acercaba, sentía mi pulso acelerarse. La culpa por Juan era una punzada constante, pero la atracción hacia Andrés era una fuerza innegable. Intentaba mantener la distancia, ser estrictamente profesional, pero siempre había una mirada que duraba un segundo de más, una broma interna, un comentario que solo nosotros entendíamos. Un día, recibí un mensaje de texto de Andrés. No era de trabajo. Era una foto de la luna, increíblemente detallada, tomada con su telescopio. Pensé en ti, decía el mensaje. Mi corazón se encogió. Era un gesto pequeño, pero íntimo. Respondí con un simple preciosa, gracias, pero mi mente estaba en ebullición. Sabía que esto no podía continuar así. La ambigüedad era un tormento. Decidí que tenía que hablar con él. No podía seguir alimentando esa conexión que estaba carcomiendo los cimientos de mi matrimonio. Elegí un momento en el que estábamos solos en la sala de reuniones, revisando los últimos gráficos del proyecto. Andrés, comencé, mi voz sonando más temblorosa de lo que esperaba. Él levantó la vista de la pantalla, sus ojos curiosos. Necesitamos hablar. Sobre nosotros. Una sombra cruzó su rostro. Se recostó en su silla, cruzando los brazos. Lo sé, Elena. Tomé una respiración profunda. Esto se está volviendo demasiado complicado. Tengo un matrimonio, y aunque aprecio nuestra conexión, no puedo. Las palabras se atascaron en mi garganta. Él me interrumpió, su voz suave. Lo entiendo. Créeme, lo entiendo. No era mi intención, Elena. Nunca quise causarte problemas. Hubo una pausa. Pero no puedo mentir. Me importas. Mucho. Y la forma en que conectamos, nunca lo he sentido con nadie más. Sus palabras fueron un bálsamo y una puñalada al mismo tiempo. Confirmaban lo que yo sentía, validaban la intensidad de la conexión, pero también hacían la situación aún más difícil. Lo sé, dije, mi voz apenas un susurro. Yo también. Y eso es lo que me asusta. Nos quedamos en silencio por un largo minuto, el peso de nuestras palabras flotando en el aire. Era una admisión tácita de la atracción, del peligro, de lo que estábamos arriesgando. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Andrés, su mirada fija en mí. Sentí un impulso incontrolable de decirle que dejara todo, que exploráramos lo que esto era. Pero la realidad me golpeó. Mi vida con Juan, mis responsabilidades, la comodidad que, a pesar de todo, aún valoraba. Necesitamos distanciarnos, Andrés, dije, la decisión arrancándome el alma. Profesionalmente, por supuesto, pero fuera de eso, tenemos que parar. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando una tristeza que me partió el corazón. Si es lo que necesitas. Lo respeto. Se levantó y se acercó a la pizarra, borrando distracciones. Será difícil. Pero si es lo correcto para ti, lo haré. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Andrés cumplió su palabra. Nuestras interacciones se volvieron breves, concisas, puramente laborales. Me saludaba con un asentimiento de cabeza, hablaba solo cuando era necesario para el proyecto, y mantenía una distancia física y emocional palpable. La sala de reuniones, antes un lugar de confidencias, ahora se sentía fría y vacía. Y aunque yo había sido quien había impuesto esa distancia, su ausencia era un dolor punzante. Me di cuenta de lo mucho que me había apoyado en su presencia, en la emoción que él inyectaba en mi vida. El vacío era inmenso. La energía y la chispa que él había traído se habían desvanecido, dejando un silencio ensordecedor. Volví a sumergirme en mi rutina con Juan, pero ahora la encontraba aún más descolorida.
Las cenas eran silenciosas, las películas los viernes por la noche se sentían como una obligación. Juan, en su inocencia, no notaba la tormenta que se desataba dentro de mí. Me preguntaba si me sentía bien, si estaba estresada por el trabajo. Yo asentía, forzando una sonrisa, y me refugiaba en la excusa del cansancio. La verdad era que me sentía atrapada. Había una parte de mí que anhelaba la emoción, la conexión profunda que había descubierto con Andrés. Y otra parte que se aferraba a la seguridad, a la lealtad de un matrimonio de 10 años. Me cuestionaba constantemente. ¿Era justo para Juan seguir así, sabiendo lo que sentía por otro hombre? ¿Era justo para mí vivir una vida que se sentía incompleta? Las noches se volvieron insomnes. Me levantaba, me sentaba en el salón en la oscuridad, repasando cada conversación con Andrés, cada mirada. Me preguntaba qué habría pasado si no hubiéramos puesto esa barrera. ¿Habría sido un error terrible? ¿O la llave a una felicidad que no sabía que existía? El proyecto de la startup llegó a su fin. La presentación final fue un éxito rotundo. Hubo brindis, felicitaciones, una sensación de logro colectivo. Andrés y yo nos felicitamos mutuamente con un apretón de manos formal. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y vi una chispa de la antigua conexión, una comprensión tácita de lo que habíamos compartido y lo que habíamos sacrificado. Luego, él se despidió rápidamente, con la excusa de otra reunión, y desapareció de mi vista. Fue entonces cuando la realidad me golpeó con toda su fuerza. Andrés se iría a otro proyecto, quizás a otra ciudad. Nuestra conexión, esa burbuja que habíamos creado, se disolvería por completo. Me di cuenta de que, al intentar hacer lo correcto, al proteger mi matrimonio de una amenaza externa, había ahogado una parte de mí misma. Había elegido la seguridad sobre la posibilidad, la familiaridad sobre la aventura. Volví a casa esa noche, sintiéndome extrañamente vacía, a pesar del éxito laboral. Juan me había preparado una cena especial para celebrar el fin del proyecto. Era su forma de demostrar su amor, su apoyo. Lo abracé, y me sentí abrumada por la culpa. Él era bueno, amable, predecible. ¿Y yo? Yo era un desastre de emociones contradictorias. Me di cuenta de que la infidelidad no siempre es física. A veces, la infidelidad más profunda ocurre en el corazón, en la mente, cuando te entregas a una conexión emocional con alguien más, mientras mantienes la fachada de lealtad en tu vida externa. Y esa noche, sentada frente a Juan, con su sonrisa amorosa y sus ojos confiados, supe que no podía seguir fingiendo. La vida en tonos suaves ya no era suficiente. Necesitaba color, necesitaba pasión, necesitaba honestidad. Y la honestidad, sobre todo, conmigo misma. La decisión, una vez tomada, se sintió como una liberación y una carga inmensa al mismo tiempo. Esa misma noche, después de la cena, mientras recogíamos los platos, respiré hondo. Juan, dije, mi voz apenas un susurro. Él se giró, su mirada preocupada al notar la gravedad en mi tono. Necesitamos hablar. Nos sentamos en el sofá, el que habíamos elegido juntos hace años, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la verdad iba a quebrar el silencio confortable que nos rodeaba. Las palabras salieron con dificultad, al principio vacilantes, luego con más fluidez. Hablé de mi sensación de estancamiento, de la chispa que se había apagado, de la necesidad de algo más en mi vida que no estaba encontrando. No mencioné a Andrés explícitamente, no quise herirlo con detalles innecesarios de una conexión que era sobre todo emocional y personal. En cambio, me centré en mi propio viaje, en mi infelicidad y en la necesidad de ser honesta conmigo misma y con él. Juan me escuchó en silencio, su rostro transformándose de confusión a incredulidad y finalmente a una profunda tristeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en ese momento, mi corazón se encogió. La idea de causarle dolor era casi insoportable. Él me preguntó si había otro, y con un nudo en la garganta, admití que había una conexión emocional con alguien más, una que me había hecho ver lo que faltaba en mi propia vida. La conversación fue larga y dolorosa. Hubo lágrimas, de ambos. Él se sintió traicionado, herido, y yo, culpable y triste por el dolor que le estaba causando. No fue una discusión con gritos, sino un derrumbe lento y silencioso de 10 años de vida juntos.
Acordamos darnos espacio, un tiempo para pensar. Él se quedaría en casa de sus padres por unos días. Los días siguientes fueron extraños. La casa, antes llena de la presencia predecible de Juan, ahora se sentía vacía y resonante. Me encontraba en un limbo, atrapada entre el alivio de la honestidad y el peso de la incertidumbre. Era como si hubiera saltado de un acantilado sin saber dónde aterrizaría. En medio de todo esto, una parte de mí sentía una extraña claridad. Había elegido la verdad, por dolorosa que fuera. Y esa elección se sentía, a pesar de todo, como un paso hacia la autenticidad. No sabía qué me depararía el futuro, ni cómo se reconstruiría mi vida sin la estructura que Juan me había proporcionado. No me puse en contacto con Andrés. La decisión de mi matrimonio no se trataba de buscar una nueva relación, sino de encontrarme a mí misma. La conexión con Andrés había sido un catalizador, un espejo que me había mostrado lo que faltaba, pero la solución debía venir de mí, no de otro. Pasaron semanas. Juan y yo comenzamos a hablar con la ayuda de un consejero matrimonial. Era un proceso lento, lleno de altibajos. Hubo momentos de ira, de tristeza profunda, pero también de una sorprendente comprensión mutua. Aprendimos a escucharnos de verdad, a expresar las frustraciones que habíamos guardado por tanto tiempo. Un día, Andrés me envió un correo electrónico. Era breve y profesional. Me deseaba lo mejor y me preguntaba si alguna vez querría tomar un café para ponernos al día. Lo leí varias veces. La tentación era fuerte, pero la descarté. No era el momento. Tenía que enfocarme en lo que estaba construyendo para mí, sin la distracción de lo que podría haber sido. Mi camino era incierto, pero era mío. Comencé a redescubrir mis viejos pasatiempos, a leer, a salir a caminar sola, a observar las estrellas. Empecé a pintar de nuevo, algo que no hacía desde la universidad. Cada pincelada se sentía como un acto de autodescubrimiento, de reclamar partes de mí misma que había dejado de lado. El final de la historia con Juan no fue un final feliz de cuento de hadas, pero tampoco fue un desastre. Fue una separación respetuosa, un reconocimiento de que, a veces, el amor evoluciona, y las personas también. Aprendimos a valorarnos como individuos, incluso si nuestros caminos se bifurcaban. Y yo, Elena, me encontré de pie en el umbral de una nueva vida. Sin Juan, sin Andrés, pero con una comprensión más profunda de quién era y lo que realmente necesitaba. La vida ya no era un lienzo de tonos suaves, sino uno lleno de colores vibrantes, algunos brillantes, otros sombríos, pero todos elegidos por mí. La travesía había sido dolorosa, sí, pero me había llevado a una autenticidad que nunca supe que me faltaba. Y en esa autenticidad, encontré una paz que trascendía la comodidad de la rutina. Había roto con la previsibilidad, y en ese acto, me había encontrado a mí.